Bueno, continuamos con química. Ahora sí vamos a comenzar a hablar de sustancias químicas. Para este tema de sustancias químicas es importante que hablemos un poquito sobre la estructura de la materia. Ajá. Porque es mucho más fácil saber qué es un elemento y qué es un compuesto si sabemos la estructura de la materia. Entonces, continuamos con un breve espacio al análisis de la estructura de la materia. Ajá. De hecho, lo voy a hacer un poquito más grande, la letra. Y aquí. Breve análisis. Es importante, ahorita es como de una manera, eh, pues sí, por encimita, hablar de lo que es el átomo. El átomo tiene distintas características. Ajá. Una de sus características, bueno, de sus elementos, vamos a estar hablando de lo que es, para empezar, un átomo, que es una molécula, y y que es un elemento, ¿ok? Entonces, un átomo, para empezar, es la partícula más pequeña eh, de la materia. Ajá. Es una partícula más pequeña que caracteriza a un elemento, ¿ok? Muy bien, este es un átomo que tiene electrón, protón, neutrón. El electrón tiene carga negativa, protón carga positiva y neutrón carga neutra. Y aquí está otra vez, ¿no? Núcleo son neutrones, que son protones más neutrones. Electrón está en la corteza. La molécula, por su lado, es la parte más pequeña de una sustancia neutra. Ajá. No es lo mismo. El átomo es la parte más pequeña de un elemento, mientras la molécula es la parte más pequeña de una sustancia neutra. Y esta tiene la capacidad de existir de manera independiente y conserva sus propiedades químicas. Por ejemplo, vamos a tener, no sé, una molécula. La molécula, por su lado, eh, a ver, una cosa es el hidrógeno. Ajá, una cosa es que digamos, este es hidrógeno, este es elemento. Y otra cosa es que tengamos una molécula. Este es elemento y este sería molécula. Ajá. Tenemos, por ejemplo, el elemento oxígeno y tenemos el oxígeno en molécula diatómica. Esta aquí está en el ambiente y aquí está en la tabla periódica. Tenemos, por ejemplo, el no sé, el azufre y tenemos moléculas poliatómicas, ¿no? Como el SO4, ¿ok? Entonces es distinto al tener elementos, al tener moléculas. Ajá. Entonces, mientras voy a borrar este, ¿ok? Muy bien. Ahora, el átomo es la partícula más pequeña, la molécula pues es la más pequeña pero de una sustancia neutra, ¿ok? Y el elemento, pues el elemento es una sustancia que no se descompone en más. Ajá. Una sustancia que no se descompone en más sustancias simples por métodos químicos ordinarios. Nosotros sabemos que en la tabla periódica existen como 115 elementos, de los cuales 92 son naturales y el resto son artificiales. La mayoría son sólidos, 5 son líquidos en condiciones del ambiente y 12 son gaseosos. Y pues unos son más abundantes que otros son radioactivos, otros son raros y pues prácticamente otros, los artificiales, se sintetizan en el laboratorio. Ajá. Entonces, bueno, les voy a pegar una imagen. Ajá, para que puedan tener una diferencia entre lo que es un átomo y lo que es una molécula. Y esta es la imagen. Si se dan cuenta, este es un átomo de un elemento, y esta es una molécula, que es la unión de muchos átomos. ¿Se entiende esa parte, jóvenes, o no se entiende? Entonces, el átomo es la parte más pequeña de la materia, de un elemento, no se puede dividir. Y esta es una molécula, que es la parte más pequeña de una sustancia. ¿Ok? Por ejemplo, la molécula del agua, la molécula de la glucosa, etc. Es la diferencia. Y si se dan cuenta, en la molécula tengo varios átomos. ¿Sí se ve? Como el ejemplo que les ponía o que les puse del agua. Un átomo, podemos tener átomo de hidrógeno, podemos tener átomo de oxígeno, pero en el agua tenemos esto, ¿ok? Aquí tengo un átomo y aquí tengo
átomo, átomo, átomo. Entonces espero se entienda esta parte. La diferencia entre átomos de elementos y, átomos y moléculas. Ahora, vamos a hablar, o les voy a pegar otra diapositiva, para que ustedes puedan ver que existen diferentes tipos de moléculas. Ajá. Las moléculas ya son uniones de átomos, ¿ok? Y podemos tener moléculas de elementos, que son diatómicas, ajá, y podemos tener moléculas de compuestos. ¿Sí se dan cuenta que no es lo mismo? Esta es una molécula, pero de esta molécula podemos tener moléculas de elementos y moléculas de compuestos. Quiero que me vayan diciendo si se va entendiendo, porque ahora sí estamos comenzando a ver estos temas. Ay, quería copiar y pegar. Entonces, este es el temario que estamos viendo. Entonces, a ver, dejen, borro. Entonces, estamos viendo esta parte. Dejen, quito sustancias químicas. Estamos viendo esta parte. Sustancias y mezclas. Una cosa son los elementos y otra cosa son los compuestos. Para que se entienda, el compuesto puede tener más de un elemento. Y los elementos son los de la tabla periódica. ¿Ok? Las moléculas están compuestas de más de un átomo y pueden pertenecer a elementos o pueden pertenecer a compuestos. ¿Ok? ¿Se entiende esa diferencia, jóvenes? ¿O quieren que lo escriba? Entonces, sí, estas son las moléculas de elementos formadas por átomos iguales, como el nitrógeno, el oxígeno o el fósforo, y las moléculas de compuestos son formadas por átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, el HCl, el O2O, que es el agua, como el ácido sulfúrico, creo, y no me acuerdo de esta. Ajá. Entonces, bueno, les voy a dar algunas definiciones para que ustedes las tengan en cuenta. A ver, entonces, la primera definición que les voy a dar es la de, a ver, déjenme ver si la tengo aquí, la de átomo, molécula y elemento, ¿ok? Entonces, déjenla, la pego, y átomo, la parte más pequeña que caracteriza un elemento, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí tenemos muchos átomos, muchos átomos, pero los átomos solamente pertenecen a un elemento. La molécula es la parte más pequeña de una sustancia neutra. Puede ser de un mismo elemento o puede ser de varios elementos. Por ejemplo, este es de O2, solo de oxígeno, o de un compuesto que tiene diferentes elementos. Entonces aquí tenemos esas moléculas, como las de acá. Y pues elemento, pues yo les dije, son los de la tabla periódica. Otras definiciones que les quiero dar es la de ion y la de cation y la de anión. Ajá. Porque nos va a ayudar bastante. Para empezar, un ion es un átomo con carga. Ajá. Esta es de definición y pregunta de examen. Ajá. Cuando les pregunten qué es un ion, es un átomo. Puede tener carga o no. Ajá. A veces son neutros y a veces no. ¿De qué depende? Pues de la tabla periódica. Los que por lo regular son neutros son los de la última familia. Entonces, tabla periódica. Si se dan cuenta, los que por lo regular son neutros son estos. Ay, se hizo muy grande. Aquí. Déjenlo algo más pequeño. Aquí. Entonces, los que ya están completos por lo regular son estos. ¿Por qué? Porque tienen 8 electrones en su última capa de valencia, etc. No me quiero adelantar en los conceptos, pero estos son los que se les conoce como gases nobles. Ajá. Muy bien. Por lo regular, nosotros cuando estábamos hablando del hidrógeno y el oxígeno, si se dan cuenta, el hidrógeno por lo regular maneja números de oxidación, por ejemplo, 1 más. Entonces, el hidrógeno por lo regular está con esta característica y el oxígeno está con 2 menos. Ajá. Entonces, si el oxígeno está con menos 2 y este está con 1 más, con más 1, si yo junto un hidrógeno
con un oxígeno, y este tiene uno más, y este tiene, perdón, si este tiene dos menos, ¿dónde me cabrá? Aquí, ya, aunque este tiene menos 2, más un hidrógeno que tiene uno más, me quedaría un OH, un HO, me quedaría un HO, pero con carga negativa 1, Entonces al momento de que yo junto el ion positivo de hidrógeno más este se me hace neutro, este está neutro. Ok, vamos a empezar a ver características de ese estilo. Muy bien. Entonces el ion tiene carga, este es un ion con carga positiva, este es un ion con carga negativa. Cuando junto el oxígeno y el hidrógeno sigue siendo con carga negativa y este es con carga positiva. Muy bien. Entonces cada uno de ellos tiene su nombre. Uno va a ser catión y otro va a ser anión. ¿Ok? El catión es el que tiene carga positiva. Acuérdense, catión, carga positiva. Déjenme regreso a mi apunte. Aquí está. Entonces catión, carga positiva. Anión, carga negativa. A quiere decir, cuando nosotros estamos hablando de lenguaje, A quiere decir carece, ¿no? Anión, carece de carga, y este tiene carga. Carga positiva, carga negativa. Por lo regular, los positivos se forman por la pérdida de electrones. Si tú tienes electrones en tu última capa, aquí, me regreso. Tienes electrones y estás en forma neutra y pierdes un electrón, vas a quedar con carga positiva, ¿ok? Entonces aquí perdemos un electrón, vamos a quedar con carga positiva. Si ganamos electrones, vamos a quedar con carga negativa. Aquí, por lo regular, vamos a tener que los electrones son, la pérdida de electrones son de átomos metálicos, ¿ok? Entonces esto, grábenselo muy bien porque cuando veamos electrones de valencia, vamos a ver si es metal o si es no metal, y respecto a eso vamos a ver si libera o atrae electrones. Los aniones son carga negativa y ganan electrones. Ahorita no voy a ver las propiedades periódicas de la tabla periódica, pero cuando la veamos se van a dar cuenta, este elemento tiene carácter metal, este elemento tiene carácter no metal. Entonces, pero esta es una pequeña ayudadita. Esto sí es de examen, ¿ok? Muy bien. Entonces, les voy a pegar una imagen para que se puedan dar cuenta. Catión, carga positiva. Anión, carga negativa. Me conformo con que se queden con eso, ¿ok? Y pues en este caso, pues bueno, voy a pegar esta imagen. Y era lo que yo les decía. El H2O ya es una neutra, el hidrógeno es carga positiva y es carga negativa, el OH, radical OH. Entonces un ion o los iones pues pueden ser átomos que tienen carga positiva o negativa. Entonces el catión tiene carga positiva y si tiene, por ejemplo, si es neutro, cede electrones y se convierte en un catión, ¿ok? Si gana electrones, se convierte en un anión, ¿ok? Entonces, bueno, espero que eso quede claro. Vamos a ver unos ejemplos de la tabla periódica. Por ejemplo, ¿dónde dejé la tabla periódica? Aquí. Vamos a fijarnos en el sodio. El sodio, ahorita todavía creo que no doy lo que es número atómico, masa atómica, pero el sodio tiene un número atómico de 11. El número atómico me va a indicar el número de protones. Entonces, como tiene 11 y está neutro, también va a tener 11 electrones. Entonces, quizá me estoy adelantando un poquito. Ustedes díganme si se entiende o no. Pero fíjense, tiene un número de 11. Tiene 11 protones, lo que me va a decir que si es neutro tiene 11 electrones. Entonces, si tiene 11 protones y 11 electrones, si él llegara a perder un electrón, si él lo llega a perder, entonces imagínense, aquí voy a tener sodio, tiene un número atómico de 11, esto indica que tiene 11 protones. Como está neutro, en la tabla periódica son neutros, tiene 11 electrones, ¿ok? Si él
pierde un electrón, entonces quiere decir que va a pasar al siguiente estado, 11 protones y queda 10 electrones. Esto se va a quedar con carga positiva. ¿Por qué con carga positiva? Si yo sumo 11 que son positivos menos 10, me va a quedar un 1. Va a quedar con carga 1 más. Ajá, lo que lo convierte en un catión. Ajá, este sería un catión. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? U otro ejemplo. O si quieren, pues sí, el sodio es creo que el más fácil. Ahora, otro ejemplo. Déjenme ver, ¿qué otro ejemplo podría ser? El flúor. Aquí voy a hacer el flúor. El flúor tiene una carga 9. Ajá. Y el flúor, por ejemplo, si tiene un número atómico de 9, quiere decir que tiene 9 protones y tiene 9 electrones. ¿Ok? Entonces 9 protones, 9 electrones, porque es neutro. Si él pierde un electrón, se va a quedar con 9 protones y 8 electrones. Entonces va a tener una carga positiva de más. Entonces me va a quedar como F, 1 más. ¿Ok? Con una carga positiva. ¿Ok? Este sería un de hecho eso no sucede. De hecho pasa lo contrario. De hecho por lo mismo de que es no metal, pasa lo contrario. De hecho ya les estoy dando algo medio falso. Bueno, pues vamos a corregir. Entonces el flúor, por ejemplo, tiene 9 protones, tiene 9 electrones. Ajá. Pero ¿qué va a pasar? Aquí el flúor siempre está como que siempre va a perder protones, le van a quedar 8 protones y se va a quedar con 9 electrones, por así decirlo. De hecho, lo que sucede es esto. A ver, permítanme, se va a quedar con 9 protones y va a ganar 1, se va a quedar con 10 electrones. Se va a quedar con carga negativa. Ajá. Entonces, si se dan cuenta cómo aquí se queda como un catión y este es un anión. Entonces, tiene que ver con lo que yo les dije. Ajá. Déjenme buscar una imagen que tengo aquí de un ejercicio que ya está hecho. A ver, déjenme ver. Voy a borrar esto. Bueno, lo dejo ahí. Y mientras busco la imagen. A ver, creo que ya la... Sí es esta. ¿Ok? Entonces tiene que ver con qué es o no es. Ajá. Habíamos dicho de este lado que los cationes son por lo regular átomos metálicos. Ajá. Entonces los cationes son átomos metálicos. Aquí les pegué esta imagen. Entonces déjenme ver si se puede en una misma. Entonces los cationes son átomos metálicos. Si nos regresamos a la tabla periódica, los cationes, fíjense cómo aquí están los metales alcalinos, metales alcalinotérreos. Estos metales alcalinos por lo regular van a ser cationes. ¿Ok? ¿Sí se ve eso? Si se dan cuenta cómo dice, los metales son cationes. Todos estos van a ser cationes, van a tener carga positiva. ¿Estamos? De hecho, yo creo que eso fue la característica porque pusieron al hidrógeno, a pesar de que no es metal, lo pusieron de este lado. Ajá. Y de este lado vamos a tener los aniones. ¿Ok? Por lo regular, en esta tabla la tabla periódica, estos van a tener, pues, por lo regular, los halogenuros, que son estos. Luego vamos a ver la tabla periódica. Estos van a ser aniones. ¿Ok? Me estoy adelantando un poquito, pero nada más quiero que ya cuando les diga, miren, estos tienen un carácter metálico y estos tienen un carácter no metálico. O sea, ¿cuáles tienen un carácter metálico? Los que están de este lado. Estos tienen carácter metálico. Y los que son no metálicos van a ser los de este lado. ¿Ok? Bueno, eso solamente de las definiciones. Lo voy a ver de nuevo con más calmita, pero quiero que vayamos adelantando un poquito. ¿Ok? Bueno, entonces me regreso aquí, dejen centro esta imagen y borro. ¿Ok? De hecho, este ejemplo ya trae lo que yo les digo. El sodio el sodio pues es un carácter metálico. De hecho, aquí está en los metales alcalinotérreos, metales alcalinos, perdón. Son metales y pues vamos a comprobar. Estos tienen la característica, ahí está. Estos tienen la característica
de perder un electrón. Si pierden el electrón, aquí está neutro, aquí, si pierde el electrón, le va a quedar un protón de más y va a quedar con carga positiva. Este más que está aquí, dentro del sodio, es este protón. Al contrario del anión. El anión, por ejemplo, tiene una carga negativa. Quiere decir que aquí el cloro, por ejemplo, es un anión, es no metal. Aquí podrá aceptar un electrón. Si él acepta un electrón, ¿qué va a pasar? Que va a quedar con 18 electrones y va a quedar con carga negativa. Ajá. Entonces, me conformo con que nada más sepan que es catión y que es anión. ¿Ok? Bueno. Ahora, vamos a tener diferentes iones. Ajá. De hecho, ustedes han escuchado que en muchas bebidas energéticas tiene iones de quién sabe qué, de magnesio, que etcétera, ¿no? Para que nos recobremos. Si se dan cuenta, ay, no era esta imagen, la que quería copiar. Esta. ¿Qué son los iones? Los iones, vamos a repasar, tienen carga positiva o negativa. Este es un catión, 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 anión, catión, anión y anión. Estos son positivos, monoatómicos que tienen uno, poliatómicos que tienen de varios, o iones negativos, ¿no? Que están positivos, negativos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, regresándome un poquito a todo esto, cuando nosotros juntamos átomos, por ejemplo, de dos o más elementos, vamos a tener un compuesto. Ajá. Por ejemplo, fíjense aquí, este es un compuesto. De hecho, creo que esta imagen fue la que me sirvió más. Cuando tenemos átomos de dos o más elementos unidos, nos van a formar un compuesto. El agua es un compuesto porque tiene elementos de dos, tiene átomos de dos o más elementos. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ahora, aquí lo que vamos a tratar de hacer es encontrar la diferencia entre qué temas. De hecho, déjenme ver dónde los puse, los temas que estábamos viendo. Creo que acá los puse. Estos, sustancias homogéneas y compuestos. Entonces, una cosa son los elementos y otra cosa son los compuestos. Elementos, pues tienen de uno mismo. El compuesto va a tener de dos o más elementos. Espero se entienda. Por esto son moléculas de compuestos, tienen de dos o más elementos, de cloro e hidrógeno, de oxígeno y de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar, les voy a pegar la definición de compuesto. El compuesto, el compuesto es una sustancia formada por átomos de dos o más elementos. Ese es un compuesto. Y obviamente tienen que estar unidos químicamente, ¿ok? En proporciones bien definidas. Esto es súper importante. Ejemplo de compuesto, vamos a tener el agua. Ajá. El agua, por ejemplo. Ejemplo, el agua. Tiene que estar en proporciones bien definidas. ¿A qué me refiero? Ustedes no pueden decir, se me antoja ahora hacer agua. Este es agua. Ah, pero ahora que quieren, se me antoja de hacer agua que tenga un oxígeno de más. Esto ya no es agua normal. Esto va a ser agua oxigenada. Agua oxigenada. Entonces ya no es normal. ¿Están de acuerdo? Que digan, ah, no, ahora que quieren, se me antoja hacer agua, pero con 3 hidrógenos y un oxígeno. No. O sea, si estamos hablando de un compuesto, tiene que tener proporciones bien definidas. Ajá. Siempre, cuando hablemos de agua, tiene un hidrógeno, perdón, dos hidrógenos y un oxígeno. Ajá. Muy bien, ahora vamos a hablar de isótopos. Los isótopos, ahorita les hablé de un isótopo, que es el isótopo de carbono 14, es cuando tenemos más neutrones. Ajá. Diferente número de neutrones en el núcleo, ¿ok? Entonces, ese es un isótopo. Y ahorita voy a hablar de lo que son los, algunos tipos de isótopos, ¿no? Fíjense, aquí tengo oxígeno, oxígeno, oxígeno. Pero su número atómico es 16, este es 17 y este es 18. Ah, no, perdón, esta es la masa atómica. ¿Sí se dan cuenta cómo va cambiando? Aunque yo tengo 8 protones en cada uno, va cambiando el número de neutrones. ¿Ok? Ese es hidrógeno normal, hidrógeno pesado, hidrógeno radioactivo. ¿Ok?
Entonces, ahora, vamos a hablar de las mezclas. Ajá. Las mezclas es cuando yo combino pues dos sustancias. Pueden ser compuestos, pueden ser elementos, pero ya no están en proporciones definidas. Ajá. Entonces, solución. Podemos tener mezclas homogéneas que tienen dos elementos soluto disolvente. Ajá. Esta es una imagen que les quiero mostrar. Entonces, soluto y aquí tenemos diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, si le echamos agua y poquita sal, por ejemplo, tenemos una mezcla. Aquí la diluimos, tenemos mezcla diluida. Si le volvemos a echar otra vez, vamos a tener una concentración mayor y se va a llamar solución concentrada. Y si le volvemos a echar otra vez sal, vamos a tener una solución saturada. Y la saturada es cuando ya no se puede disolver lo que tenemos aquí, ¿ok? Como me han llegado a decir sus compañeros que les han hecho preguntas de ese estilo. En ocasiones, por ejemplo, la solución sobresaturada es aquella donde aumentamos la temperatura y le seguimos agregando soluto para que se disuelva. Entonces tenemos solución diluida, solución saturada, concentrada, perdón, saturada y sobresaturada, ¿ok? Muy bien. Ahora, de hecho se los voy a comentar aquí mejor. Que tenemos una solución saturada cuando tenemos cambios de temperatura. Ahora, vamos a hablar un poquito de la tabla periódica, ¿ok? Aquí, esta tabla periódica de los elementos me va a decir ciertas cosas. Se supone que ustedes no se deben de aprender la tabla periódica. Se supone que esta tabla de los elementos se las dieron ustedes para que identificaran ciertas características. Ajá. Entre ellas, por ejemplo, aquí tenemos a los metales alcalinos, metales alcalinotérreos. Estos son otros metales. Estos son metales de transición. Estos van a ser los lantánidos, los metaloides. Y cada uno tiene sus características. Después voy a hablar de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, estos son muy reactivos al agua. Ajá. El litio, el sodio, el potasio. De hecho, con estos explotaban, hacían bombas, ¿no? Y, por ejemplo, tiene un electrón de valencia, 2 electrones de valencia, etc. Tiene 3 electrones de valencia, 4, 5, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los metaloides, que, por ejemplo, tienen características de los metales y características de los no metales, por eso están en medio. Tenemos los no metales, tenemos los halógenos, que se les conoce como formadores de sales. Ajá, son los halógenos. Y la familia de los gases nobles, que ya están completos en sus números, en sus electrones de valencia, ajá, en sus electrones de la última capa. Entonces, esa es una primera introducción. Ajá. Muy bien, entonces, ahora quiero que aprendamos a clasificar la materia. Ajá. ¿Cómo vamos a clasificar la materia? En diferentes formas. Vamos a clasificar la materia ¿en qué? En metales, en metaloides, en no metales, en lantánidos, en actínidos y en gases nobles, ¿no? Así vamos a clasificar la materia. Ajá. Entonces, esta materia es de los estados de los elementos de la tabla. Ajá. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué más quiero que analicemos? Ahora vamos a clasificar los compuestos. Ajá. Una cosa son las sustancias puras y otra cosa son los compuestos. Entonces ahora vamos con los compuestos. Y quiero que me digan si aquí hay dudas. ¿Se dan cuenta cómo estamos clasificando la materia? Primero la vamos a clasificar en sustancias puras, que vamos a tener elementos, y los elementos son estos de acá arriba, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener los compuestos, y vamos a tener compuestos ácidos, bases, óxidos, hidruros y sales. Ajá. Los compuestos, estos compuestos van a tener una proporción bien definida. Fíjense cómo lo definí acá. Me regreso y les digo los compuestos, átomos de 2 o más elementos unidos químicamente por proporciones definidas. Esta es una característica, ¿ok? Incluso hasta ya estarían listos para un pequeño examen que les haría, pero compuestos. Por átomos de 2 o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Si ustedes quieren hacer una sal de mesa, obviamente tiene una proporción bien definida la sal de mesa. Ajá. Y hay diferentes tipos de sales. Entonces, esos compuestos tienen proporciones bien definidas.
No es lo mismo, a ver, quiero que se entienda. Aquí va a haber una diferencia. Bueno, mejor no me adelanto. Ahorita que hable de mezclas, ya explico, pero fíjense. Estos son compuestos, tienen proporciones bien definidas. Cuando ustedes hacen su café con leche, hay veces que ustedes los quieren más cremoso, hay veces que los quieren con más azúcar, con menos café, con más café. Entonces, ahí por ejemplo, cuando se hacen su café con leche, va a cambiar mucho de cómo lo quieran. Hay muchas formas de preparar, o cuando se comen una gordita en la calle, cada señora prepara la gordita de manera distinta, con más lechuga, más grasa, menos grasa. Pero eso lo vamos a identificar, los cafés o las gorditas, como mezclas. Ajá. Los compuestos es siempre algo bien definido, ¿ok? Cuando nosotros tomamos agua, el agua debe de ser siempre H2O. Cuando tomamos agua de Jamaica, el agua de Jamaica puede cambiar, ya sería una mezcla. ¿Qué son las mezclas? Vamos a tener dos mezclas, las homogéneas y heterogéneas. Una mezcla, primero, es en aquella en la que no se distinguen sus componentes y en la que la composición es uniforme y cada parte de su solución posee las mismas propiedades. Ajá. Por ejemplo, la leche, por ejemplo, el agua de Jamaica, etc. La mezcla heterogénea es una mezcla, es un tipo de mezcla en la cual es posible observar los componentes, por ejemplo, el agua y el aceite, las lámparas de lava, etc. Entonces, quiero que hagan una distinción aquí. Una cosa son los compuestos porque se me confunden, otra cosa son las mezclas. Los compuestos siempre van a tener la misma proporción, ¿ok? Y aquí su café con leche no necesariamente tiene que tener la misma proporción, a veces le ponen más leche, más azúcar, más café, etc. Varía la proporción, ¿ok? Y de estas mezclas vamos a tener las homogéneas y heterogéneas. La homogénea es aquella donde no se distingue, su café con leche sería una mezcla homogénea. Pero si se preparan, por ejemplo, no sé, otro tipo de mezcla podría ser incluso si revuelven agua y piedras, obviamente se va a ver la diferencia. Y vamos a tener unas sustancias intermedias. Estas sustancias intermedias que tenemos aquí les vamos a llamar coloides. Las coloides son las suspensiones permanentes. Las coloides, por ejemplo, son sustancias que tienen ciertos pequeños restos que siempre están flotando. ¿Se acuerdan de las suspensiones cuando ustedes se enfermaban? A mí me dieron de estas, que era una suspensión rosita, entonces, medicamento en suspensión. Medicamento en suspensión. Entonces, las suspensiones siempre las tenían que agitar. A mí me tocaba de estas, ¿no? Dice, agítese antes de usar. O como el Pepto-Bismol, que tiene como cositas ahí, ¿no? Flotando. Entonces la agitabas para que te la pudieras tomar. En el caso de la suspensión, cuando la agitabas tenía esta forma. Ajá. Pero el coloide, tú no necesitas agitarlo y va a tener siempre flotando estas cositas. Ejemplos de coloides, o sea, sí se entiende que no lo voy a agitar, el coloide ya es la suspensión sin agitar, es suspensión permanente. Ahora regresemos aquí al apunte. Algunos ejemplos de suspensión, pues vamos a tener la contaminación. La gelatina es uno de ellos, ajá, que siempre está suspendido. Otra es la neblina, que las moléculas del agua siempre se mezclan. Ajá. Otro es el humo. Toda la contaminación es un coloide, de hecho es muy difícil porque la contaminación no se va hasta abajo. La contaminación siempre anda volando, entonces por eso mismo nos afecta mucho cuando respiramos, ¿no? Puede ser el aerosol, pueden ser partículas de carbono, que es la contaminación. Y tienen ciertas características. Cuando hablamos de solución, las partículas tienen de 0 a 2 nanómetros. Cuando hablamos de un coloide, de 0 a 500. Y cuando hablamos de suspensión, de 500 o más. ¿Ok? Esa es una característica para clasificar. Ahora, algunas coloides que les voy a presentar aquí son las siguientes. Estamos como gas, el humo, la neblina, el vidrio, las perlas, la espuma, la piedra pómez, la mayonesa, la mantequilla. Esos son algunos ejemplos de coloides. ¿Ok? Muy bien. Y les pongo algunos tipos de mezclas. Aquí tenemos una suspensión, por ejemplo, o una mezcla heterogénea, ¿no?
Aquí es una mezcla homogénea porque le echaron sal y lo revolvieron, no se ve. Y aquí es un coloide, tenemos la gelatina y tenemos la mayonesa. ¿Ok? Otros ejemplos de coloides son los siguientes. Son gelatina, jaleas, espuma, merengue, ¿no? Esos son coloides, neblina, aerosol. Y las suspensiones, hay algunos que las catalogan diferentes. Fíjense cómo aquí una suspensión es la mayonesa, pero aquí lo toman como coloide. Ajá. Entonces, va a variar mucho del libro de lo tomen. Aquí yo te echaría mayonesa, pero hay medicamentos, la sangre, la emulsión, etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la mayoría de lo que se habla aquí, de estas soluciones, casi todas estas, si se dan cuenta, tienen que ver con agua. Ajá, cuando hablamos de mezclas, cuando hablamos de etcétera. Entonces, de aquí en adelante, cuando hablemos de mezclas, por lo regular vamos a hablar de mezclas y se va a llamar que son mezclas acuosas. Ajá, y ya. Ajá, y por lo regular las mezclas les van a poner, si están en disolución acuosa, les van a poner una XAC o una XAQ. ¿Ok? Entonces, nada más como repaso. Existen sustancias puras. Las sustancias puras, esta es como que la conclusión. Las sustancias puras las dividimos en elementos y compuestos. ¿Por qué? Fíjense, este elemento puede obtener solamente hidrógeno, aquí. Y aquí puedo tener un compuesto que es H2O. Siempre el compuesto van a estar unidos químicamente y van a tener proporción definida H2O. ¿Ok? Y en la mezcla no necesariamente tienen proporciones bien definidas. Ajá. Y van a existir de dos tipos, homogénea y heterogénea. Ese es nuestro resumen. Bueno, espero se haya entendido. ¿Ok? Entonces, ahora sí, yo creo que con este resumen que les voy a dar ya se va a entender muy bien. Entonces, la sustancia pura es una clase de materia que tiene una composición definida durante toda su extensión y pues se puede identificar por una serie de propiedades, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener elementos y vamos a tener compuestos. Ajá. Los elementos pueden ser mercurio, azufre, oro, plata, hierro, hidrógeno. Ajá. Y los compuestos ya están formados por dos átomos distintos. Entonces, esto que les voy a copiar aquí, yo creo que hubiera pegado eso primero para que se entendiera mejor. Y de hecho esto lo voy a poner en negrito todo, o lo voy a subrayar para que lo tengan presente. Este es como el resumen. Ajá. Tengo sustancia pura, composición definida en toda su extensión. Creo que no se ve bien con eso, déjenme. Lo quito, sustancia pura. Tenemos elementos, que son estos de la tabla periódica. Tenemos compuestos formados por la unión de dos o más átomos. Esta es la de agua, la de sal, la glucosa, 6,6H12O6. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a tener moléculas. Las moléculas representan, o es la representación de un elemento compuesto por medio de un conjunto de al menos dos átomos. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablaba de moléculas, siempre van a tener dos o más átomos. De hecho, aquí estaba lo que les dije. Ajá. Moléculas. Diatómicas, triatómicas, de un elemento, de varios elementos. ¿Ok? Entonces, esas son las moléculas. Entonces, déjenles pego aquí la información. Ajá. Y bueno, vamos a tener sustancias puras y sustancias compuestas. De las sustancias puras existen de dos tipos, ¿no? Bueno, de las sustancias. Prácticamente existen sustancias simples o sustancias compuestas y existen otras que son los compuestos. Ajá. Entonces, de las sustancias puras, de hecho me regreso aquí. ¿Dónde está? Creo que donde pegué esto. Lo acabo de pegar. De hecho aquí no iba esto, creo que iba acá. Entonces, sustancias puras las dividimos en elementos y las dividimos en compuestos. ¿Ok? Entonces, de elementos, pues ya se los puse aquí. Tenemos metales, metaloides, no metales, lantánidos. Esto ya está acá de este lado. Ajá. Hasta de este lado. Y tenemos los compuestos que están de este lado. ¿Ok? Este nada más es como el resumen. Ahora sí, las mezclas, creo que esas sí no he hablado.
es la unión física, ya no es unión química, es la unión física de dos o más sustancias. Pueden o no conservar sus propiedades y estas se pueden separar por métodos físicos, ¿ok? Por ejemplo, la leche, el petróleo, quizá el aire, el agua de mar, etcétera. Entonces, esas son las mezclas. Y vamos a tener mezclas homogéneas y vamos a tener mezclas heterogéneas. Ajá. Entonces, yo creo que ya para terminar, les voy a colocar estas definiciones. Y ahora sí quiero pegarles un mapa conceptual que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a identificar este tipo de todo esto que estuvimos hablando. Creo que este es un mapa que hice. Lo voy a pegar. Aquí está. Fíjense cómo se desemboca. Tenemos la materia, que es todo lo que se crea, toda la estructura del universo. La materia no se crea y se destruye, solamente se transforma. Vamos a tener sustancias puras. Las sustancias puras vamos a tener elementos y compuestos. Estas sustancias puras van a estar en proporciones bien definidas cuando son compuestos y cuando son elementos, pues del mismo elemento. Aquí, por ejemplo, vamos a tener elementos como oro, plata y mercurio. Los compuestos tienen de dos o más elementos, que pueden ser agua, puede ser, por ejemplo, sal de mesa, etc. Las mezclas, por ejemplo, vamos a tener homogéneas y heterogéneas. Aquí son uniones físicas, ajá, y no necesariamente van a tener, creo que aquí está mal esta parte, sólido, estas son soluciones, creo que iba de este lado, aquí me equivoqué en este diagrama, pero lo quitamos. Ajá. Entonces, mezclas van a ser homogéneas y heterogéneas, sólidas, líquidas y gaseosas. Aquí, por ejemplo, esto iba de este lado, me equivoqué, entonces nada más quédense con esto de arriba. ¿Ok? Quédense con esto de acá. Esta y esta. Ajá. Porque, por ejemplo, el agua es un compuesto, porque tiene proporciones bien definidas, iba de este lado. Ahí me falló el diagrama, pero pues nada más con eso se queda. Ajá. Y como tarea se les va a quedar un ejercicio. Les voy a dar el siguiente ejercicio y ustedes me van a decir si es, por ejemplo, sustancia pura o si es mezcla y de cuál es cada una. Por ejemplo, si yo pongo agua pura, me van a decir es mezcla o es una sustancia pura, y si es sustancia pura, si es un compuesto o es un elemento. O si es mezcla homogénea o es mezcla heterogénea. ¿Ok? Entonces, este es el ejercicio que les voy a dejar. Ahorita se los voy a mandar y nada más es que identifiquen. Por ejemplo, el café, no sé, café con leche obviamente es una mezcla, ajá, porque no están en proporciones definidas, es el ejemplo que les puse. Ajá. Y bueno, ¿qué más les puedo meter aquí? Pues nada más permítanme un minutito para que explique unas diferencias. Ajá. Tipos de mezclas, nada más ahora sí para que les ayude en su tarea un poquito. Vamos a tener, como les dije, mezclas homogéneas. Aquí si quitamos las fresas es homogénea. Y mezclas heterogéneas, por ejemplo roca y arena, esta es homogénea, esta es heterogénea. Pues esta podríamos decir que es heterogénea por las fresas. Ajá. Otra para distinguir las homogéneas y heterogéneas serían estas, ¿no? La sal y agua es homogénea y el aceite y el agua es heterogénea, ¿ok? Ahora, vamos a diferenciar las mezclas de los compuestos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, mezclas y compuestos. Aquí, por ejemplo, es una mezcla heterogénea, mezcla homogénea y compuesto químico. El agua siempre tiene H2O y este es una sustancia pura que es un elemento, ¿ok? Espero que esta les ayude. Aquí entonces en esta gráfica me equivoqué. De hecho, sólidas. Bueno, aquí, si la leen, esta gráfica, esta de aire está bien. Pero esta, entiéndase que es gas líquido, estamos combinando en proporciones diferentes el CO2 con el agua. En proporciones diferentes la sal y el agua. Ah, no, sí está bien. Y en proporción, aquí sí está mal. Porque no me dice que combina. Entonces esta sí la borro. Las demás están bien. Es que no vi el otro, suprimir. Aquí, por ejemplo, en proporciones diferentes se combina el hidrógeno
en molecular con el platino, el mercurio con la plata, perdón, con el oro, y el cobre con el oro, ¿ok? Aquí entiéndase que se combinan en proporciones diferentes, ¿ok? Y aquí sí iría, por ejemplo, H2O, iría CO2, iría NaCl, ¿ok? Aquí sí van esas, pero de manera solita, aquí se están combinando, ¿ok? Y pues esto sería prácticamente todo, nada más dejen, copio una imagen para que se entienda a qué me refiero. Aquí a lo que me refiero, por ejemplo, este es un elemento, tiene todos los átomos del mismo. El compuesto siempre tiene una composición definida. ¿Sí se dan cuenta? Fíjense, a lo mejor tiene uno y uno. Uno del morado, uno del verde. Uno del morado, uno del verde. Siempre va a estar así. En las mezclas, por ejemplo, va a estar en proporciones bien distintas. Ajá. A veces, si quitamos este, no pasa nada. Pero si aquí quitamos un morado o un verde, ya no sería este compuesto. Aquí sí. Entonces aquí se ve una fase y aquí se ven dos fases, se ve separado. ¿Se entiende esa parte para poder identificar qué es una mezcla, qué es un compuesto, etcétera? Nada más nos faltaría ver métodos de separación, que esto está súper sencillo. Y yo creo que esto es la parte más sencilla del curso, estos conceptitos, ¿ok? Pero a veces les llega a fallar. Entonces, ¿tienen dudas, jóvenes? De mezclas, de compuestos, etcétera. Yo creo que no. Eh, ya las siguientes clases de química ya van a estar un poquito densas, entonces, pues vamos a tratar de poner atención, pero esto es lo más importante, ajá, esta parte, que el compuesto, proporciones bien definidas, H2O, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. En las mezclas homogéneas ya ahí podemos variar las cantidades. Este es el ejemplo del café, ¿ok? Y pues les guardo este documento y se los mando, ¿ok? Bueno, ahora sí ya me pasé creo hasta de la clase. Vamos a detener aquí la grabación y nos veríamos el siguiente sábado.